Mis primeros recuerdos no están tejidos con los hilos suaves de cuentos para dormir o picnics familiares bañados por el sol. En su lugar, están cosidos con la áspera tela de gritos y el estruendoso eco de puertas que se azotan. Soy Sofía, y durante los primeros 8 años de mi vida, vi cómo el matrimonio de mis padres se desmoronaba hilo por hilo, discusión tras discusión, hasta que no quedó nada más que bordes desgastados y promesas rotas. Nuestra casa, una hermosa colonial de 2 pisos en un vecindario de clase alta, se sentía más como un campo de batalla que como un hogar. Papá, Guillermo Herrera, un abogado corporativo exitoso, ejercía su autoridad como un arma, encontrando fallas en todo lo que hacía mi madre, Carolina. La cena estaba demasiado salada, la ropa no estaba doblada correctamente, gastaba demasiado en el supermercado, no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente para satisfacer sus estándares exigentes. Eres completamente inútil, Carolina. Su voz retumbaba por la casa, su rostro enrojecido de ira. ¿No puedes hacer nada bien? Durante esas tormentas, yo me retiraba a mi cuarto, presionando mis pequeñas manos contra mis oídos hasta que dolían, tratando de bloquear el caos. Pero las voces de los padres tienen una forma de encontrar a sus hijos, filtrándose a través de paredes y puertas cerradas como humo. Después de cada pelea, escuchaba a mamá en el baño, sus sollozos mezclándose con el sonido del agua corriendo mientras trataba de silenciar su dolor. Incluso a los 8 años, entendía que estaba tratando de protegerme del sonido de su ruptura. El éxito profesional de papá como abogado corporativo se convirtió en otra arma en su arsenal. Yo proveo todo para esta familia, le recordaba a mamá durante sus discusiones, su voz cargada de desprecio. Lo menos que podrías hacer es llevar una casa en condiciones. Mamá era una exmaestra que había renunciado a su carrera cuando yo nací, un sacrificio que papá nunca dejó que olvidara. Cada recordatorio parecía apagar un poco más la luz en sus ojos, como ver una estrella desvanecerse lentamente del cielo nocturno. Mi 8º cumpleaños llegó como una calma repentina en una tormenta interminable. Papá sonrió y mamá hizo mi pastel de chocolate favorito, decorándolo con remolinos de betún morado y chispas plateadas. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que mamá ya había tomado su decisión para entonces. Ese pastel, esas sonrisas, no eran solo por mi cumpleaños, eran su regalo de despedida. A la mañana siguiente, ella se había ido. Sin nota. Sin despedida. Sin explicación. Solo cajones vacíos y un armario medio desocupado que parecía burlarse del espacio que había dejado. Papá perdió la cabeza, llamando a todos los que conocíamos, contratando investigadores privados, pero ella había desaparecido como la niebla matutina bajo el sol de verano. Cuando comenzaron los procedimientos de divorcio, no se presentó en el tribunal. El juez le otorgó a papá la custodia total y terminó con sus derechos parentales con un golpe de martillo que resonó en mi pecho como un disparo. Recuerdo estar sentada en esa sala de audiencias, con el vestido azul que mamá me había comprado solo un mes antes. La tela se sentía como una mentira contra mi piel, un recordatorio de promesas rotas y amor retirado. No podía dejar de mirar la puerta, convencida de que en cualquier momento mamá entraría corriendo, explicaría todo, y haría que todo volviera a tener sentido. Pero nunca vino. Papá apretó mi mano con tanta fuerza que dolió al salir del tribunal. Es una traidora, escupió, con la mandíbula tan apretada que parecía que rompería dientes. No la necesitamos. Nunca la necesitamos. Pero yo sí la necesitaba. Necesitaba a mi mamá para protegerme del temperamento volcánico de papá, para trenzar mi cabello por las mañanas mientras tarareaba canciones suaves, para decirme que todo estaría bien incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. En su lugar, me quedé sola con un padre cuya ira ahora tenía un solo objetivo, yo. Fue entonces cuando Regina Arteaga entró en nuestras vidas. Llegó como un personaje de cuento de hadas joven, bonita y aparentemente perfecta. A sus 26 años, con un título en educación infantil y la habilidad de hacer galletas con chispas de chocolate que sabían a sueños, Regina parecía la respuesta a las oraciones de nuestra pequeña y rota familia. La contrataron como mi niñera, pero rápidamente noté la forma en que los ojos de papá la seguían por la habitación, la forma en que sus conversaciones bajaban a susurros cuando pensaban que no estaba escuchando. 6 meses después, papá me llamó a su estudio. Regina estaba junto a su escritorio, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Sofía, dijo papá, luciendo realmente feliz por primera vez desde que mamá se fue, Regina y yo nos vamos a casar. Sentí un alivio inundarme como miel tibia.
Regina había sido tan buena conmigo, ayudándome con las tareas, haciendo mis platillos favoritos, sentándose conmigo durante las pesadillas hasta que volvía a dormirme. Tal vez esta era nuestra oportunidad de ser una verdadera familia nuevamente. Eso es genial, dije, y lo decía con cada fibra de mi ser. Regina me abrazó, su perfume olía a vainilla y flores. Seremos muy felices juntas, prometió. Ya verás. La boda fue pequeña pero elegante. Fui la niña de las flores, vistiendo un vestido rosa que Regina me ayudó a elegir. Ella lucía hermosa con su vestido blanco, y papá no podía dejar de sonreír. Ese fue el último día que vi a la Regina que conocía. La transformación comenzó el día después de su luna de miel. Dejé mi mochila en la sala, algo que siempre había hecho antes, y toda la actitud de Regina cambió. Recógela de inmediato, espetó, su voz tan filosa como vidrio roto. Esto no es un chiquero. Fue solo el comienzo. De repente, todo lo que hacía estaba mal. Mi cama no estaba hecha correctamente. Caminaba muy fuerte. No decía, por favor, y, gracias, suficientes veces. Confundida y herida por su completa transformación, finalmente reuní el valor para preguntarle directamente por qué había cambiado. Regina se rió, no la risa cálida que recordaba, sino algo frío y cortante. Oh, querida, dijo, examinando sus uñas perfectamente cuidadas, antes solo era una empleada. Ahora soy la señora de esta casa, y necesitas aprender tu lugar. Cuando te diga que hagas algo, lo haces. Sin preguntas. Cuando corrí al estudio de papá esa noche, con lágrimas corriendo por mi rostro, pensé que seguramente él me protegería. En su lugar, su rostro se tornó de ese peligroso tono rojo que recordaba de sus peleas con mamá. Eres igual que tu madre, gruñó, golpeando su mano contra el escritorio. Siempre quejándote, siempre causando problemas. Déjame dejar algo muy claro, si escucho que dices una palabra más contra Regina a alguien, te arrepentirás mucho. ¿Entendido? Asentí, con todo mi cuerpo temblando, y corrí a mi cuarto. Esa noche, lloré contra mi almohada hasta que quedó empapada, deseando desesperadamente que mamá regresara y me salvara. La vida se convirtió en un campo minado de nuevas reglas y restricciones. Regina ejercía su autoridad como si fuera una batuta de director, orquestando nuevas formas de hacer mi vida miserable cada día. Mi música pop favorita fue prohibida por ser demasiado vulgar. El pequeño televisor en mi habitación desapareció porque me distraía de los estudios, sin importar mis calificaciones perfectas. Controlaba lo que usaba, tirando mis jeans favoritos por ser demasiado informales. Mi edredón colorido fue reemplazado por sábanas blancas para combinar con la estética de la casa. Incluso mis horarios de baño fueron regulados, no más de 10 minutos y solo a las horas que ella aprobaba. La única luz en esta oscuridad era la abuela Griselda, la madre de mamá. Venía de visita cada pocas semanas, siempre trayendo algo especial, libros, ropa o pequeñas piezas de joyería que Regina no podía justificar quitarme porque eran regalos familiares. ¿Cómo estás, querida?, me preguntaba la abuela durante sus visitas, sus ojos buscando la verdad en mi rostro. Sentía las miradas de papá y Regina sobre mí, recordaba la amenaza de papá y forzaba una sonrisa. Estoy bien, abuela. Todo está genial. Cuando tenía 13 años, Regina anunció que estaba embarazada. Papá estaba extasiado, comenzando a convertir el cuarto de invitados en una guardería antes de que ella siquiera mostrara señales. Regina pasaba horas mirando ropa de bebé y diseñando el cuarto perfecto para su preciosa hija. Cuando nació la pequeña Emilia, fue como si yo dejara de existir por completo. Papá fotografiaba todo lo que hacía, su primera sonrisa, su primer intento de darse la vuelta, su primer juguete. Regina publicaba actualizaciones casi por hora en las redes sociales sobre su angelito perfecto. Pero 6 meses después de su éxtasis parental, Regina comenzó a quejarse. Estoy tan agotada, le decía a papá con voz lastimera. El bebé necesita atención constante. Ya ni siquiera puedo arreglarme las uñas. Papá, siempre el solucionador de problemas, sugirió contratar a una niñera. Hay muchas estudiantes universitarias calificadas buscando trabajo, dijo una noche durante la cena. Podríamos entrevistar a algunas. Vi cómo el rostro de Regina se torcía en una mueca ante la mención de estudiantes universitarias. Su mano se tensó alrededor del tenedor,
y prácticamente podía leer sus pensamientos. Después de todo, ¿no fue exactamente así como había conseguido su posición en esta casa? Una joven y bonita niñera que terminó convirtiéndose en la esposa. Absolutamente no, lo interrumpió Regina, dejando caer su tenedor con fuerza en el plato. Sus ojos se estrecharon mientras me miraba desde el otro lado de la mesa. No necesitamos contratar a nadie. Tenemos una niñera perfectamente capaz aquí mismo. Lo que comenzó como ayudar rápidamente se convirtió en cuidado infantil a tiempo completo y no remunerado. Todos los días después de la escuela, Regina me esperaba en la puerta con Emilia ya en brazos. En el momento en que entraba, prácticamente me lanzaba al bebé. Ya comió, pero necesitará que la cambies pronto, decía Regina, ya tomando su bolso de diseñador. Tengo una cita en el salón, o voy a tomar café con las chicas, o cualquier excusa que tuviera ese día. Amaba a Emilia, era un bebé inocente que no merecía estar atrapada en medio de todo esto. Pero yo tenía 14 años, tratando de mantener mis calificaciones mientras básicamente me convertía en una niñera de tiempo completo. En lugar de hacer mi tarea de álgebra, estaba calentando biberones y preparando comida para bebés. En lugar de trabajar en mi proyecto de historia, estaba cambiando pañales y cantándole canciones de cuna. Un día en la escuela, ya no pude más. Durante el almuerzo, me derrumbé y le conté todo a mi amiga Ximena, sobre ser obligada a cuidar a Emilia todos los días, sobre no tener tiempo para la tarea, sobre las mentiras de Regina a papá. Eso no está bien, dijo Ximena, con el rostro serio. Mi mamá trabaja en servicios de protección infantil. Esto es exactamente el tipo de cosas con las que ella lidia. 2 días después, estaba en casa con Emilia, tratando de alimentarla con papilla de chícharos y leer mi tarea de inglés al mismo tiempo, cuando escuché que tocaban la puerta. 3 personas con ropa profesional se presentaron como representantes de servicios de protección infantil. Preguntaron dónde estaba Regina, y les dije la verdad, en su cita semanal en el spa. Miraron alrededor de la casa, tomaron notas, me hicieron preguntas sobre mi rutina diaria y luego llamaron a mi padre. El momento en que su auto se alejó, después de emitir una advertencia formal sobre la supervisión negligente, papá explotó. «Eres una pequeña serpiente traicionera», rugió, su rostro morado de ira. «Igual que tu madre, siempre tratando de destruir a esta familia. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Cuando Regina llegó a casa, con el cabello recién arreglado y las uñas relucientes, papá le contó todo. Pero, sorprendentemente, su enojo nunca se dirigió hacia ella. En su lugar, ella estalló en lágrimas, afirmando que yo estaba tratando de arruinar su vida, que estaba celosa de su relación con Emilia, que era una ingrata por todo lo que habían hecho por mí. Una semana después del incidente con los servicios sociales, esperé hasta que papá y Regina estuvieran dormidos, luego bajé las escaleras con el teléfono que habían olvidado quitarme. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la abuela Griselda. «Abuela», susurré cuando respondió, «necesito ayuda». Mi voz se quebró mientras le contaba todo, el cuidado forzado de Emilia, la negligencia, la ira de papá, el castigo. Fiel a su palabra, la abuela Griselda llegó a las 9 de la mañana en punto al día siguiente. No era su habitual diplomática, irrumpió en la casa como un ángel vengador, con su cabello normalmente perfecto ligeramente despeinado, y sus ojos ardiendo. «He observado esta situación el tiempo suficiente», anunció a papá y a Regina en nuestra sala de estar. «Sé todo, cómo han convertido a mi nieta en una sirvienta sin paga, cómo han descuidado su educación, cómo la castigan por decir la verdad». En menos de una hora, gracias a las persuasivas palabras de Regina sobre enfocarse en Emilia y la amenaza de la abuela de tomar acciones legales, papá aceptó dejarme ir. La casa de la abuela, o más bien, mansión, era como algo sacado de un sueño. Ubicada en la parte rica de la ciudad, tenía un camino de entrada amplio, jardines cuidados, y más habitaciones de las que podía contar. Mi habitación era más grande que toda nuestra sala en la casa de papá, con un asiento junto a la ventana que daba al jardín de rosas. «Este es tu hogar ahora», dijo la abuela, ayudándome a desempacar. «Puedes decorarlo como quieras». Me transferí a Winchester Prep, donde rápidamente hice amigos de verdad por primera vez en años. Nadie allí conocía mi historia, podía ser simplemente Sofía, no la hijastra no deseada, no la niñera sin sueldo, solo Sofía. En mi cumpleaños número 16, la abuela me llamó a su estudio. Estaba sentada detrás de su escritorio antiguo, luciendo más seria de lo habitual.
he creado un fondo para tus estudios universitarios, anunció. Debería cubrir la matrícula en cualquier universidad que elijas, Harvard, Yale, Stanford, donde quieras ir. Un mes después, mientras ayudaba a la abuela a reorganizar su oficina, encontré por accidente un álbum de fotos. Era de cuero, escondido en un estante alto detrás de algunos documentos financieros. Cuando lo abrí, el rostro de mi madre me miró fijamente, más joven, más feliz, en fotos que nunca había visto antes. Mi corazón empezó a latir rápidamente mientras pasaba las páginas. Ahí estaba ella a mi edad, luego en su graduación de la preparatoria, luego durante lo que parecían ser sus años universitarios. Se veía tan parecida a mí que era impactante, el mismo cabello oscuro, la misma sonrisa, incluso la misma forma de inclinar la cabeza en las fotos. Pero cuando expresé mi esperanza de contactarla, el rostro de la abuela se ensombreció. Me mostró un correo electrónico de mi madre, enviado el día después de que se fue: no me contacten sobre Sofía nuevamente. No la quiero. Nunca la he querido. Nunca la amé. Solo era una cadena que me mantenía atada a esa casa, a esa vida. No me importa lo que le pase. Ahora es problema de Guillermo. Los siguientes 2 años fueron los más felices de mi vida. Fui aceptada en Princeton con un promedio perfecto y pasé mis días inmersa en mis estudios, haciendo nuevos amigos y construyendo una vida para mí misma. Cada fin de semana llamaba a la abuela Griselda, y durante las vacaciones y los días festivos, regresaba a casa con ella. Cuéntamelo todo, decía mientras compartíamos té en su jardín, y yo hablaba durante horas sobre mis clases, mis amigos y mis sueños para el futuro. Entonces, a la mitad de mi segundo año en la universidad, la abuela se enfermó. Comenzó como un simple resfriado, pero rápidamente se convirtió en algo mucho peor. Los médicos descubrieron un cáncer de pulmón en etapa 4, ya extendido por todo su cuerpo. Le dieron 6 meses. Luchó con valentía, sin perder nunca su dignidad ni su agudo ingenio, pero los médicos tenían razón. Pasé ese verano a su lado, viendo cómo se desvanecía. Murió un tranquilo martes por la mañana de agosto, sosteniendo mi mano y diciéndome lo orgullosa que estaba de mí. 2 semanas después del funeral, recibí una visita impactante: mi madre, de pie en la puerta de la casa de la abuela con un hombre más joven, buscando su herencia. Pero la abuela me había dejado la casa, todas sus joyas y la mayor parte de su fortuna, 700,000 pesos. Mi madre solo recibió 100,000 pesos, lo que la llevó a un intento desesperado de manipularme para que la dejara mudarse conmigo. «Soy tu madre, Sofía», suplicó, tratando de jugar con emociones que hace mucho tiempo se habían cicatrizado. «No puedes simplemente echarme a la calle». Pero había aprendido de la abuela Griselda, no solo a mantener mi posición, sino a guardar pruebas. Cuando le mostré el correo electrónico que ella misma había enviado 12 años atrás, salió furiosa, dejando ver su verdadero rostro tras su máscara cuidadosamente construida de preocupación maternal. Eso fue hace 6 meses. Me graduaré de Princeton el próximo mes con honores en Administración de Empresas. Ya acepté una oferta de trabajo en una firma de consultoría en la ciudad, y en julio me mudaré permanentemente a la casa de la abuela, ahora mi casa. Ayer encontré una carta que la abuela había escrito para mí antes de morir, escondida en un cajón de su escritorio. «Recuerda», escribió, «tu valor no lo determinan quienes te abandonaron, sino cómo decides seguir adelante. Eres más fuerte de lo que sabes, más inteligente de lo que crees y más amada de lo que imaginas». Tenía razón. El pasado es el pasado, y ya no voy a dejar que defina mi futuro. A veces, las personas que salen de nuestras vidas abren espacio para aquellas que estaban destinadas a estar allí. Y a veces, como en mi caso, nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros puedan encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Todos tenemos historias sobre superar desafíos familiares y descubrir nuestro verdadero valor. Y no olvides suscribirte para más historias reales sobre los giros inesperados de la vida y las hermosas formas en que encontramos nuestro camino de regreso a casa. Recuerda, a veces las despedidas más difíciles nos conducen a los saludos más significativos.